Bienvenidos sean todos a la tercera sección de nuestra serie, una respuesta al doctor Alberto Dreyer, al video La naturaleza humana de Jesucristo. En esta tercera sección, el título de nuestro estudio es Cuando el texto no dice lo que se dice que dice. Repito, cuando el texto no dice lo que se dice que dice. Es mi propósito en esta ocasión demostrar que uno de los tantos argumentos empleados por el expositor para apoyar su posición prelapsaria respecto a la naturaleza humana de Cristo en lo que al área espiritual se refiere, es un argumento basado o fundamentado en una interpretación muy propia e infundada del expositor y no el verdadero significado del texto bíblico utilizado como argumento. ¿A qué texto nos referimos y a qué argumento? A Romanos 5:14. El texto dice así: Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Repito, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Leí de la versión, la Biblia de las Américas. Después de presentar este texto, el expositor procede a dar varias declaraciones de Elena G. de White y una larga lista de textos bíblicos donde se enfatiza la corrupción innata del ser humano caído. Esto con el propósito de resaltar el contraste entre la naturaleza sin pecado del Adán no caído con la naturaleza pecaminosa de sus descendientes, y acto seguido procede a hacer dos cosas. Número uno, enfatizar el contraste entre la naturaleza del Adán no caído y la naturaleza corrupta de sus descendientes desde su misma concepción o engendramiento. Y número dos, recalcar la similitud entre la naturaleza del Adán no caído con la de Jesucristo. Estos dos aspectos los enfatiza el expositor con el propósito de llevar la mente de sus oyentes a una conclusión lógica, entre comillas, según la percepción del mismo. Y esa consecuencia lógica que él espera que se grabe en la mente de sus oyentes es la siguiente: si la naturaleza del Adán no caído es muy diferente a la naturaleza caída de sus descendientes, y esa naturaleza del Adán no caído es la que asumió nuestro Señor Jesucristo en el área espiritual, entonces la única conclusión lógica es que la naturaleza humana asumida por Jesucristo obligatoriamente tiene también que ser diferente a la de todo ser humano caído. ¿Cuál es el problema de este argumento? La base donde se origina o de donde parte este argumento, por lo menos en la forma en la que lo expone el autor que estamos analizando, ese es el problema. Veamos un poco más de cerca esto. Al referirse el expositor al tipo de pecado cometido por los descendientes de Adán y compararlo con el tipo de pecado cometido por Adán cuando cayó por primera vez,
Él dice que la diferencia entre ambos pecados estuvo en que Adán pecó teniendo una naturaleza no caída, mientras que sus descendientes lo hicieron teniendo una naturaleza caída. Otra forma de decirlo es la siguiente, el argumento del expositor. Adán fue tentado en su naturaleza no caída, mientras que sus descendientes fueron tentados en una naturaleza caída o teniendo ya una naturaleza caída. Y que por eso es que el pecado de ellos fue distinto al de Adán. Y como en el mismo texto de Romanos 5:14, en su última parte dice, el cual es figura del que había de venir, refiriéndose a Adán y a Cristo, Adán como figura. Luego entonces el expositor lleva al clímax su argumento. ¿Cuál es ese clímax? Si Jesús y Adán, no caído, compartían la misma naturaleza espiritual, entonces Jesús fue tentado como lo fue Adán, en una naturaleza no caída. De otra forma, Adán no podría ser figura del que había de venir. ¿Vamos captando el argumento? ¿Dónde está el problema en esta forma de argumentar del expositor? El problema está, como hemos señalado, en el título de esta tercera respuesta al Dr. Treyer, en que dicho argumento tiene como base una plataforma movediza, falsa. ¿Por qué? Veamos. En primer lugar, la razón por la cual el pecado de los descendientes de Adán, mencionados en Romanos 5:14, no es semejante, no es igual, no es porque ellos pecaron teniendo una naturaleza caída, mientras que Adán lo hizo teniendo una naturaleza no caída. El expositor dice así, en el minuto 19:56 de su video. El apóstol Pablo se refirió a los que pecaron no en la misma forma que Adán, porque nosotros pecamos con una naturaleza mala, pero Adán cometió pecado, cayó en tentación sin haber heredado propensiones hacia el mal. Bien, espero estar comunicando el punto a entender aquí. El expositor, a fin de reforzar de alguna forma su idea de que si Adán no caído es figura de Cristo, entonces ambos debían tener la misma naturaleza humana no caída. Y siendo así, debido a que el apóstol dice que las tentaciones y el pecado de los descendientes del Adán caído son distintas a las tentaciones a las que fue sometido el Adán no caído, entonces con Cristo tiene que ser igual. Sus tentaciones fueron distintas a las tentaciones de los seres humanos caídos. Este razonamiento tendría validez si estuviera basado en lo que el apóstol Pablo dijo al respecto en Romanos 5:14. Pero, como veremos a continuación, tal argumentación está lejos, muy lejos, de parecerse al menos en algo a la argumentación de Pablo. ¿Por qué? Porque la razón por la que el apóstol indica que el pecado de los descendientes de Adán, mencionado por él en ese texto, fue diferente al pecado de Adán, no es en ningún momento la razón que señala el expositor, a saber, porque fueron tentados desde naturalezas distintas. Adán en una naturaleza no caída y ellos en una naturaleza caída. No hay para nada ese contraste en Romanos 5:14. La razón que el apóstol Pablo da
para la diferencia entre ambos tipos de tentación y pecado no es la naturaleza de los sometidos a la tentación. En mis 35 años de estudiar y compartir las Escrituras con otras personas, les confieso que nunca había escuchado ni leído tal interpretación en ningún expositor bíblico. Esto quizá porque la razón que el apóstol da para tal diferencia es muy clara. No hay ninguna ambigüedad en esa razón o algún elemento que se preste para envolver esa razón en algo difícil de entender. ¿Cuál es la causa de la diferencia entre el pecado del Adán no caído y el pecado de sus descendientes mencionado aquí? Avancemos. Vayamos al texto, versículo 12 de Romanos 5 hasta el 14. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y la muerte por el pecado, así la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Verso 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Verso 14. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Bien, allí tenemos el texto completo, donde no solo se señala la diferencia entre el tipo de pecado del Adán no caído con el tipo de pecado de sus descendientes aquí mencionados, sino que se da también, junto con la diferencia de pecado, la razón de esa diferencia, que como veremos no tiene nada que ver en lo absoluto con la naturaleza de los tentados y caídos que se señalan aquí. El versículo 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? Desglosemos los elementos mencionados en este texto, a fin de que podamos comprender en la forma más clara posible lo que nos quiere decir. Se habla de la ley, se habla de el pecado, se habla de un tiempo en el que no había ley, y finalmente se nos dice que no se imputa pecado donde no hay ley. 4 cosas: ley, pecado, tiempo donde no había ley y no imputación de pecado donde no hay ley. ¿Cómo juntamos todo esto a fin de entender lo que el texto nos está diciendo? Vamos por partes. El verso 13 de Romanos 5 es parte esencial del argumento general que el apóstol trata de transmitir en la sección de los versículos 12 al 21. Les adelanto la conclusión de todo el argumento en sí. Desde Adán hasta Moisés, no hay pecador que se pueda declarar no culpable. Todos son culpables. Esto porque al igual que Adán, todos pecaron. Aun cuando el pecado de ellos no fue el mismo que el de Adán, igual es pecado. Ninguno se escapa de su culpa. Adán al pecar abrió una puerta que luego indujo a sus descendientes a pecar también, y todos pecaron. Pero según los versículos 15 al 21, así como por un solo hombre, Adán, fuimos inducidos al pecado y por lo tanto a la muerte, así también por un solo hombre, Cristo, el segundo Adán, tenemos la solución al problema del pecado. Por el primero nos vino la desgracia del pecado y de la muerte. Por el otro, la gracia del perdón y la vida eterna. Adán es figura de Cristo aquí, no por semejanza, sino por contraste. Y aunque también se utiliza la semejanza,
no es en alusión a sus naturalezas. Acerquémonos un poco más a este asunto y vamos a disfrutar su significado, pues para eso se escribió. El hermano Pablo está argumentando la culpabilidad general de todo pecador desde Adán hasta Moisés. Cuando dice hasta Moisés, verso 14, al decir la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, debe entenderse hasta que se dio la ley de los 10 mandamientos por escrito en tablas de piedra en el monte Sinaí. Ley de la que Moisés es representativo o representante, si se prefiere. Y lo que está diciendo el apóstol es que todos, sin excepción, desde Adán hasta el tiempo de Moisés o de la ley dada en el Sinaí, son culpables de pecado, todos. ¿Y por qué hace la diferencia entre el pecado de Adán y el pecado de sus descendientes? Hasta el tiempo de Moisés. Es muy simple, porque Adán pecó ante una ley específica, un mandato específico que se registra en la Escritura, en Génesis 2, 16 y 17, un mandato concreto, donde leemos, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este fue el mandato expreso, directo, específico, dado por Dios a Adán. Esta fue su primera ley para él. Adán la transgredió y por lo tanto pecó, e introdujo así la muerte en la raza humana. Sus descendientes, caídos, también pecaron, pero dice el texto, no a la misma forma que Adán. ¿Por qué? Porque a ellos nunca se les dio la orden de no comer de un fruto de un árbol del Edén, porque ni siquiera vivieron nunca en ese lugar, no podían entrar en él, sus descendientes. ¿Por qué entonces se dice que ellos también son culpables de pecado como Adán, aunque su pecado fue distinto, de manera diferente, no semejante o igual al pecado de Adán? Porque aunque no transgredieron el mismo mandamiento que transgredió Adán de no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, transgredieron la ley de Dios escrita en sus corazones, que había sido puesta allí desde que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, con su ley escrita en sus mentes. A manera de ejemplo, el pecado de Caín, ¿cuál fue? Matar a su hermano. ¿Cuál mandamiento fue el que transgredió y por lo cual Dios lo llamó a cuentas? El mandamiento que dice, no matarás. Que algunos de paso dicen que no existía dicho mandamiento en ese tiempo, puesto que es parte del decálogo y que el decálogo empezó a existir en el Sinaí. Pero si eso es cierto, entonces Dios confronta a Caín por transgredir un mandamiento que no existía. ¿Cómo les parece? Pero bien, continuando con nuestro asunto. El apóstol Pablo está argumentando que si desde el tiempo de Adán hasta que se dio la ley por escrito en tablas de piedra en el Sinaí, ya había muerte, esto es debido a que en todo ese periodo de tiempo hubo pecado, porque no hay muerte si no hay pecado de por medio que la produzca como resultado. A la vez, dice Pablo en su argumentación, que antes de la ley había pecado en el mundo, verso 13. Y entonces pasa a decir,
pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. ¿Qué es lo que está diciendo? Es fácil. Está diciendo, antes de que se diera la ley en el Sinaí, había pecado en el mundo, desde el Adán caído hasta ese momento donde se da la ley en tablas de piedra. ¿Y cómo es que había pecado en el mundo desde el Adán caído hasta el Sinaí si no había una ley que pudiera transgredirse? Precisamente ahí está el punto. Lo que Pablo está diciendo es que antes de la ley en el Sinaí, los hombres pecaban, no en el mismo pecado de Adán, por lo ya explicado, pero pecaron porque aunque la ley de Dios no había sido dada por escrito en tablas de piedra como sucedió en el Sinaí, esa ley ya existía en los corazones de ellos y no quisieron atenderla, la transgredieron. Entonces, transgredió Adán la ley de Dios transmitida originalmente a él en el expreso mandamiento de Génesis 2, 16 y 17, y transgredieron también la ley de Dios sus descendientes al no obedecer esa ley de Dios que venía ya impregnada en el hombre mismo desde que fue creado a imagen de Dios, porque la ley de Dios es el reflejo de su carácter. Lo que significa que aun cuando no tenían esa ley por escrito, los descendientes de Adán, como se tuvo después del Sinaí, la tenían en sus corazones. Según el mismo apóstol Pablo en Romanos 2, 14 y 15, donde leemos en referencia a todo ser humano, porque cuando los gentiles que no tienen ley escrita, porque cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley por escrito, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y sus pensamientos, acusándoles unas veces y otras defendiéndose. Romanos 2, 14 y 15, Biblia de las Américas. En síntesis, ¿qué es lo que está diciendo Pablo en todo esto? Él está diciendo, Adán pecó, sus descendientes también, aunque no transgredieron el mismo mandamiento, igual transgredieron la ley de Dios, y sus descendientes la transgredieron, aun cuando ésta no existía por escrito, como se dio en el Sinaí. Y la evidencia de que la transgresión es que, la evidencia de que la transgresión se dio, de que hubo transgresión, es que desde Adán hasta que se dio la ley escrita en el Sinaí, ¿qué hubo? Muerte. Eso es lo que está diciendo él. Y no hay muerte si no hay pecado. Y no hay pecado si no hay ley. De tal manera que todos, está diciendo Pablo, tanto Adán como sus descendientes son culpables de pecado. Y todo esto lo introdujo Adán por ser el primero en pecar, hablando de él como representante de la raza, porque bien sabemos que la primera fue Eva. Pero dice entonces Pablo que así como en Adán y por él se introdujo el pecado en la tierra y entonces la muerte, así también por Cristo, por contraste, no por similitud, se introdujo la vida por sustituirnos en su muerte. Sí, eso sí es lo que está diciendo, eso es a todo el punto al que él quiere llegar con su argumento. Eso es, hermanos queridos, lo que tenemos en Romanos 5, 12 al 21, así muy sintetizado. De donde el expositor de nuestro video en análisis citó los versículos 12 y 14 solamente. Como pueden ver, el versículo 13 es la clave para entender la diferencia entre el pecado de Adán y el de sus descendientes hasta el Sinaí.
El versículo 13 es el que explica el porqué de la diferencia entre el pecado de Adán y el de sus descendientes. Es lamentable que el expositor se saltara o no incluyera el versículo 13 en su argumentación. Yo ignoro por qué lo hizo, por qué se lo saltó. Pero de una cosa estoy seguro: si no se lo hubiera saltado y hubiera tomado el tiempo para analizarlo como parte integral, que es el versículo de la sección que él utilizó en su exposición, como corresponde a toda sana exégesis, no hubiera llegado nunca a la conclusión a la que llegó en cuanto a la diferencia de pecado entre Adán y sus descendientes. Nunca habría concluido que esa diferencia tenga algo que ver con las naturalezas de los transgresores en ambos casos, tema que, como ya se mencionó, es totalmente ajeno al contexto de Romanos 5, 12 al 21. Para nada se toca ese tema ahí. Nada tiene que ver tipos de naturaleza humana con Romanos 5. La relación entre Romanos 5 y tipos de naturaleza humana es inexistente. Que lo que hay en Romanos 5, 12 al 21 se relaciona más bien con tipos de pecado distintos, por violar leyes distintas y no con naturalezas distintas, puede verse en los siguientes comentarios de varios expositores de la epístola a los romanos. Comencemos con el comentario bíblico adventista, donde, explicando el versículo 14, dice: Pablo personifica a la muerte así como antes personificó al pecado. Versículo 12. Destaca el reinado universal de la muerte como evidencia del arrollador efecto del pecado de Adán. Y esta tiranía de la muerte habría sido eterna si no hubiera sido por el Evangelio. Y comentando la frase, a la manera de la transgresión, agrega, es decir, en la misma forma en que pecó Adán, en contra de una orden expresa. ¿Captamos el punto? ¿Dónde está la diferencia? Adán pecó contra una orden expresa. Repito esta declaración del mismo comentario. Es decir, en la misma forma en que pecó Adán, en contra de una orden expresa. Aunque los hombres solo tenían un imperfecto conocimiento de la voluntad de Dios, tal como les era revelado en la naturaleza y la conciencia, ver capítulo 1:20 y 2:15, en cierta medida eran culpables, Mateo 10:15, pero descontando los posibles grados de culpabilidad individual, la muerte reinaba igualmente sobre todos. Y refiriéndose a la razón específica por la cual se dice que el pecado de sus descendientes, de Adán, no fue igual al pecado de él, el comentario bíblico adventista continúa diciendo: Adán había recibido una orden específica: no comerás. Y junto a la orden había un castigo: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Por lo tanto, su pecado fue una clara transgresión de una ley que fue inmediatamente, y fue inmediatamente inculpado o tenido en cuenta su pecado. Romanos 5:13. Sobre él recayó la sentencia condenatoria con toda justicia. Leí de la página 529 del tomo 6. Puede verse aquí alguna alusión a diferencia de naturalezas que hacían la diferencia entre tentaciones y caídas. Y en relación a Adán como figura de Cristo, aquel que había de venir, el mismo comentario dice en la página 530: el paralelismo
sugiere que los hombres fueron constituidos pecadores por la transgresión de Adán, en una forma similar a aquella por la cual son constituidos justos por la obediencia de Cristo. Nótese cómo aquí la similitud entre Adán y Cristo no es en sus naturalezas, sino en la universalidad de la transmisión de los efectos de sus actos. Adán, con su pecado, transmite muerte universal. Cristo, por su obediencia, transmite vida universal. Otra vez, es necesario recalcar aquí que la comparación tipológica es por contraste en actos y por similitud en la universalidad de los efectos, nunca por igualdad de naturalezas. No hay eso en Romanos 5. Guillermo Hendrickson también tiene algo para aportar al respecto, al decir, en estos versículos 15 al 17, Pablo demuestra que el paralelo de Adán-Cristo es, Adán-Cristo, es mayormente en paralelo de contraste, en el sentido que la influencia de Cristo para bien sobrepasa en mucho el efecto de Adán para mal. El don gratuito no es como la transgresión, es decir, es mucho más efectivo que la transgresión. Romanos de Guillermo Hendrickson, página 204. El mismo autor agrega en esa misma línea, ¿cómo puede Adán ser figura de Cristo? Pablo debe primeramente explicar esto. ¿Cómo puede haber algún parecido entre Adán y Cristo? Sin embargo, hay parecido. Porque así como es cierto que Adán impartió a los suyos lo que le pertenecía, del mismo modo Cristo otorga a sus amados lo que es de él. En este sentido, es en este sentido en que Adán prefiguró a Cristo. En lo demás, sin embargo, el paralelo es de contraste. Es importante que entendamos esto. El paralelo, la comparación entre Adán y Cristo no es de similitud entre sus naturalezas. No hay nada de eso en Romanos 5. Explicando la frase, los que no pecaron a la manera de Adán, don Ernesto Trenchard dice que lo que quiere decir eso es, a pesar de no haber transgredido mandato concreto, los descendientes de Adán. Y en relación a Adán como figura de Cristo, agrega esto en Romanos de Ernesto Trenchard, la página 155 y la que sigue en la 156, dice así: a causa de este paralelismo contrastado, la frase en Adán significa la condición de todos los hombres como seres caídos en el pecado, regidos por la carne y bajo la sombra de la muerte. En cambio, la frase en Cristo resume la posición espiritual de todo aquel que ha creído en el Señor para participar en su vida de resurrección, disfrutando ya de las bendiciones de los lugares celestiales. Y cita Efesios 1, 3 al 14 y 2, 13 al 22. Y continúa diciendo, Adán es el único personaje del Antiguo Testamento que se describe concretamente como tipo de Cristo, y eso por ser la cabeza de la raza, cuyo acto voluntario afectó toda la raza. Todo lo demás es contraste. En la misma temática, John MacArthur dice en su comentario a los Romanos del 1 al 8, la página 333, dice él, la analogía de Adán y Cristo se establece por vía de antítesis. Es una analogía de opuestos. Qué interesante esto, hermanos y amigos queridos. Voy a repetirlo.
La analogía de Adán y Cristo se establece por vía de antítesis. Es una analogía de opuestos. Debido al pecado de Adán, todos los hombres están condenados. Debido a la obediencia de Cristo, muchos son perdonados. Adán es por ende análogo frente a Cristo, únicamente en relación al principio común de que lo hecho por un solo hombre afectó a muchos otros hombres. Carlos Ehrman también tiene algo que aportar al respecto. Él dice en su comentario a los Romanos, a los que quieran toda la fuente bibliográficas, el material va a estar disponible, Dios mediante, dentro de poquitos días en PDF. Dice Ehrman, la analogía implica no solo comparación, versículos 12, 18 y 19, sino también ciertos contrastes. La comparación comienza con una afirmación del imperio universal del pecado y de la muerte como consecuencia del pecado de Adán. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y luego continúa diciendo, este efecto universal del pecado de Adán va a compararse con la salvación que Cristo procuró. Pero Pablo se detiene antes para mencionar tres contrastes entre la obra del primer Adán y la del segundo. Hay un contraste en calidad. La de uno es toda de pecado y la del otro de munificencia y gracia. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Hay también contraste en la cantidad o en el modo de actuar. En el caso de Adán, la sentencia pronunciada se debió a la acción de un solo hombre y tuvo como resultado un veredicto arrollador de condenación. Pero en el caso de Cristo, su obra tuvo su origen en muchas faltas y tuvo como resultado una declaración de perdón y justicia. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Hubo un tercer contraste, continúa diciendo este autor. La índole toda y las consecuencias de la obra de Adán y la de Cristo fueron diferentes. Por la falta por la falta de un hombre, la muerte comenzó a reinar como cruel tirano. Por otra parte, quienes reciben el don de justicia reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y continúa diciendo él, cuando Pablo llega a completar su gran comparación y a mostrar que el efecto universal del pecado de Adán tiene su paralelo en el beneficio universal que se les otorga a todos los que ponen su confianza en Cristo, lo hace mostrando que del mismo modo que un acto de desobediencia colocó a todos los hombres bajo condenación, así también la justicia de uno, a saber, la muerte voluntaria de Cristo por los pecados del mundo, trae justificación a todos los que ponen su confianza en Él. Y termina diciendo, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, los muchos serán constituidos justos. Citando a Pablo. Y dice, luego, para resumir toda la analogía, Pablo concluye, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos.
Maravilla de maravillas es lo que hay en esta sección de la epístola a los romanos. Hay aquí tema para no terminar nunca, hermanitos y amados queridos. Estamos aquí ante la misma esencia del Evangelio mismo. Estamos en terreno santo. Pero hermanos amados, ¿dónde se ve aquí? Por algún lado, por alguna orilla al menos, que esté Pablo hablando aquí de la similitud entre la naturaleza no caída de Adán y una naturaleza humana espiritual no caída en Cristo. ¿Dónde está ese tema aquí? Martín Lutero, citando a Crisóstomo, citado a la vez por Agustín de Hipona, dice que Crisóstomo dijo lo siguiente: ¿de qué manera es Adán la figura de Cristo? La respuesta es: así como Adán llegó a ser para sus descendientes, aunque estos no comieron del árbol, la causa de la muerte que fue introducida por el comer, así Cristo llegó a ser para los suyos, pese a que estos no realizaron ningún acto justo, el proveedor de la justicia que Él nos donó a todos nosotros por medio de su cruz. Otra vez, ese es el tipo de comparación que hay aquí entre Adán y Cristo. Es una comparación de forma, en este caso a través del contraste de los efectos de la obra de ambos, pero nunca una comparación de ambos como humanos con naturaleza no caída. Todo lo contrario, la comparación de contrastes es entre el Adán caído con todo lo que implica las consecuencias de su caída para la raza humana, y el segundo Adán con su victoria sobre el pecado que soluciona el problema causado por el primer Adán. Refiriéndose a esta sección, Romanos 5, y agregando lo comentado o lo escrito en los versículos 18 al 19, Douglas J. Moo dice: cada versículo contrasta también los resultados del pecado de Adán con los de la obediencia de Cristo. Anders Nygren dirá que Pablo yuxtapone a Adán y Cristo no para afirmar su identidad, sino para demostrar lo contrario, para señalar el contraste entre ellos. Síntesis. Número 1. La razón por la que el pecado de los descendientes de Adán hasta Moisés fue diferente, no fue porque la tentación y la caída de Adán fue teniendo él una naturaleza no caída, mientras que sus descendientes fueron tentados y pecaron teniendo una naturaleza caída. La diferencia entre la tentación y el pecado de Adán y el de sus descendientes hasta Moisés estuvo en que lo que transgredió Adán fue un mandamiento expreso, específico, mientras que lo que transgredieron los otros fue una ley interior no escrita en tablas de piedra, como la del pueblo de Israel, pero escrita en sus corazones. 2. La comparación entre Adán no caído y una naturaleza humana espiritual no caída en Jesucristo no es tema de Romanos 5. Mi pregunta entonces, en esta ocasión para el doctor Treyer, siempre en el contexto de total respeto para él, es doble. Mi pregunta es doble. 1. ¿Por qué en su exposición de Romanos 5, 12 al 14 se saltó el versículo 13? 2. ¿Cuál es su base para extraer de Romanos 5 una comparación tipológica de similitud entre la naturaleza del Adán no caído y la de una naturaleza humana espiritual no caída en nuestro Señor Jesucristo? Y concluimos allí nuestro estudio en espera de la respuesta del doctor Treyer.